Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo van? Mis Doctora, doctores, buenas noches, gracias. Buenas noches. ¿cómo están? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctores, varias cosas. La Buenas noches. primera, no sé si habrán quedado personas para exoneración del parcial. ¿Quedaron pendientes personitas para presentar parcial aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ustedes me dirán, ¿alguien falta de presentar para parcial 2? ¿Sí o no? Levanten las manitos las personas que hagan falta de parcial 2, por favor. O sea, los que tengan que presentarlo ahorita. 1, 2. Nicolás, Orlando. ¿Solo 2 personitas? Ok. 3. 1, 2, 3. 3 personitas. Ok. Nicolás, ¿cómo sabes si te falta presentar parcial, corazón? Porque ayer hicimos un ejercicio de exoneración y hoy entregué los resultados. Entonces, los que faltan por presentar el parcial son los que no quedaron exonerados. Así se sabe. ¿Estuviste anoche en clase, Nicolás? ¿Me escuchas? Nicolás Ardila. Sí, profesor, lo que falta los resultados, ya te digo. Los resultados de la exoneración. Vale. Doctora. Señor, doctor. Gracias, doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo sé que Dudar Hidalgo también falta presentar, sino que ha tenido problemas. Y es que de momento hay conmigo 63 conectados. De pronto sí falta más personas, doctor. 1, 2, 3, 4. Hay 4 ahí. Veo. No sé. Bueno. ¿Dónde está Dudari? Pero yo sé que ella va a presentar. Sí, no los veo a todos. Bueno, el asunto, doctores, es que hoy estaba en audiencia todo el bendito día. Estoy agotada. Y no he tenido tiempo de subir el parcial. A duras penas tuve tiempo de calificar los que tenían desde el celular y por eso cometo errores de digitación. Les pido por favor me excusen. Pero no son voluntarios primero y en segundo lugar, pues ahí a punta de celular antes no sé cómo le hago todo. Pero bueno, esas notas de ustedes van a ser comparadas y elevadas, pasadas a listas oficiales de la universidad. Entonces allí pues obviamente ya no habrá errores de digitación porque pues nos basamos en las listas oficiales de la universidad. Lo que hago es enviarles el listado general en esos cuadritos para que ustedes vean pues cuáles son los resultados de los exámenes de los ejercicios de exoneración. Y lo otro es que eventualmente si hay muchas personas para el parcial, o bueno, si quedan personas para el parcial se presentaría yo creo que esta noche, pero lo subiría después de las 10 de la noche porque no he tenido tiempo de diseñarlo, para que lo entreguen mañana durante el día. Entonces, por eso pregunto cuántos hacen falta, porque en el otro salón no me quedó nadie. Es decir, ahorita, Profe. Vamos a hacer más ejercicios de exoneración ahorita, precisamente, para ver cuántos quedan. ¿Listo? Por eso quiero saber cuántos hay. Señora doctora. Profe, ¿me permite solicitarle algo? Sí, señora. Profe, buenas noches. Habla Andrea Durán. Profe, tengo una solicitud, si existe la posibilidad. Es para solicitarle si el parcial, la hora máxima para responderlo el día de mañana, no sean las 8 de la mañana. ¿Por qué? Trabajo toda la noche, estoy de turno. Apenas termine mi clase, tengo que ingresar nuevamente. Entonces hago turno hasta mañana a las 7:30 de la mañana, para que me dé un poquitico más de tiempo. Justamente, doctora Andrea, es lo que estoy diciendo, que como no vamos a empezar a las 6, pues no podemos terminar a las 8, ¿me entiendes? Vamos a tener más tiempo para este parcial, si es que no terminan exonerados ahorita. Si terminan exonerados ahorita, pues no habría necesidad de hacer parcial. ¿Sí me hice entender, doctora Andreita? Ok, profe, muchas gracias. No sé si su merced nos vaya a poder acompañar Sí, señora, gracias. durante toda la clase, porque pues si tienes que ir a trabajar, me preocupa un poco la situación. Doctor Nicolás, parece que sí está aprobado, entonces te bajo la manito.
Listo, entonces serían 3 personitas, eventualmente, 3, 4. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar en un tema un poquito, bueno, en 2 temas. Nosotros estamos viendo teoría general del acto administrativo y bajo esa teoría general del acto administrativo, pues solamente nos vamos a concentrar en actos administrativos. Pero resulta que hay un tema que es como medio maluquito, que son las distribuciones de competencias y la jerarquización de las funciones y de las entidades de carácter estatal completas. Es decir, que se supone que nosotros deberíamos ponernos a ver cuáles son las entidades descentralizadas, cuáles son las vinculadas, cuáles son las por servicios, cuáles son las adscritas, cuáles son las que... Eso es eterno, primero. Y en segundo lugar, pues esa información no se la ocultan a nadie, es decir, eso no se necesita que ustedes se lo aprendan para hacerlo así como más sencillo. Esa información la pueden encontrar en cualquier lugar. Lo que yo necesito que ustedes aprendan es por... Gracias, doctora Nubia. Lo que yo necesito que ustedes aprendan es por qué eso funciona de esa manera. ¿Listo? Más que se aprendan cuál es entidad descentralizada por servicios, cuáles son vinculadas, cuáles son adscritas, cuáles son... Eso no nos interesa, o sea, realmente eso ustedes lo pueden averiguar en cualquier lado, esa es información que está disponible para todo el mundo y que no tiene ningún sentido que por años le hagan hecho a los estudiantes aprenderse unas cosas que yo realmente no veo para qué les sirva. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enseñar las figuras para que ustedes entiendan por qué el Estado está construido así o cómo se distribuye el Estado así. Y no vamos a detenernos en ver las entidades, ¿listo? Sino vamos a ver las figuras de competencia. ¿Ahora sí me están escuchando mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. No sé por qué está como fluctuando tanto la señal de internet. Entonces anoche yo les había compartido unas diapositivas, pequeñitas ellas, precisamente sobre el asunto de la distribución de competencias. Entonces vamos a verlas, a ver si no se nos corta el internet para que podamos hablar. ¿Listo? Listo. ¿Están viendo las diapositivas, doctores? Sí, doctora, sí. Sí, señora. ¿Me Sí, escuchan? doctora. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Ok. Cuando nosotros empezamos nuestra clase de Derecho Administrativo, yo les hice a ustedes más o menos un cuadrito similar a este, en Zoom, en donde entre todos mostramos cómo funcionaban las ramas. Teníamos la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, y también teníamos los organismos de control y los órganos independientes. Acá lo están viendo un poquito más completo, entre comillas, porque pues las de la rama legislativa le falta bastante. Y a la rama ejecutiva también, pero pues más o menos están ahí. ¿Listo? Nosotros, de hecho, las cortes las dividimos aún más y ustedes saben que aquí hay muchas más entidades debajo de esto, que están los juzgados y demás. Ahora, hay una situación. ¿Cómo hace el país para funcionar con tantas entidades en un territorio tan grande? Vamos entonces a ver, y les pido el favor que me ayuden, con el artículo 1 de la Constitución Política, por favor. ¿Pueden darle lectura? Sí, doctora. Buenas noches. Dale, ¿alguien me puede leer el artículo 1, por favor? Artículo 1, Constitución Política de Colombia, título 1 de los principios fundamentales. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Ok. Hay muchas palabras ahí que ustedes conocieron en derecho constitucional, como por ejemplo las formas de gobierno, que es democracia, unas formas específicas derivadas de la democracia, que es una democracia participativa, una república unitaria, entre otras.
quiero que ustedes se concentren en la tercera atribución que se le da al Estado colombiano en ese artículo 1. Dice, Colombia es una, primero, república, 2, unitaria, tercero, descentralizada. Quiero que se concentren en esa palabra número 3. ¿Qué entienden ustedes por descentralización? Doctora Sandra Forero. Doctora Sandra, señora. Doctora, yo entiendo por descentralización que los poderes no solamente se centran en la capital, sino que es más bien descentralizados los poderes. Imagino yo que es por eso que existen gobernadores a nivel regional, alcaldes y otros funcionarios públicos que ayudan en este rol de descentralización. Muy bien, Sandrita. Doctor Javier Alexander Quintero, ¿tú qué opinas? Doctor Javier Quintero. Le vi su manito levantada y parece que no nos escucha. Doctor Javier Quintero. Ok. Doctora Andrea Durán, ¿tú qué opinas? Doctora, levante. Andrea. Andrea. ¿Será que soy yo la que no me escucha? Que tenía problemas de audio. Doctor Jairo, ¿estás ahí otra vez? Doctor Jairo. Yo, profe. No, creo que era Jairo Quintero. O Javier Quintero, tal vez era. Javier Quintero, sí. Javier Quintero, ¿me escuchas? Profe Andrea Durán. Ah, ya volvió Andrea. Ok. Andrea. Señora. ¿Tú qué opinas de la descentralización? Pues para mí la descentralización es cuando se divide, cuando se reparte como la autoridad, como el poder en diferentes entidades. Gracias. Doctor Julio Pacalagua, ¿tú qué opinas? Hola, Doc. Hola. Pues yo pienso que es como la distribución o dispersar funciones de poderes con personas en un territorio, ¿no? Ok. Doctora Juliet Paola Valle. Doctora Juliet Paola. Profe. Señora. Yo digo que es una organización del ejercicio del Estado para la organización de las funciones públicas a nivel territorial y nacional. Ok, gracias. Doctora Nubia. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, mío. Descentralizar es delegar parte del poder que ejercía un organismo central a diferentes entidades o corporaciones, doctora. Es el concepto que tengo. Ok. Doctor Jorge Antonio Serna. Buenas noches, doctora. En palabras de Jorge Serna, yo entiendo la descentralización en la cual se le da autonomía a los entes territoriales. Anteriormente el poder estaba concentrado en un nivel central, por ejemplo, digamos aquí a nivel territorial de Bogotá, ¿cierto? Pero ya con la descentralización, ya por ejemplo los gobernadores, los alcaldes, ¿cierto? Van a tener más esta libertad de poder, por ejemplo, ejecutar su plan de desarrollo, ejecutar sus presupuestos y no esperar, digamos, todas las directrices de acá al nivel central que era antes Bogotá. Ok, gracias. Doctor Ernesto Martínez, ¿tú qué opinas? Doctora, buenas noches. Pues yo pienso que descentralizar es que no todas las funciones del Estado pueden recaer acá en el nivel central, pues porque sería mucha carga de trabajo. Por tal razón, pues se le encomienda a entidades territoriales y a corporaciones en las regiones que desarrollen esas mismas funciones que el Estado, pues desde acá de Bogotá coordina. Ok, gracias, doctor Martínez. Doctora Olga Lucía. Doctora, buenas noches. Buenas
es donde se otorga el mayor poder a los gobiernos locales. Esto quiere decir que esto les permite tomar decisiones sobre sus competencias. Ok. Gracias, doctor. A ti, doctora. Doctor Rodrigo Marín. Doctora, buenas noches. Sí, sí, digamos que por esa descentralización territorial, la cual pues tiene el Estado colombiano, pues digamos que es como delegar las competencias que tienen en el gobierno central, competencias de funciones administrativas, a esas entidades que están en la parte territorial y en la parte local. Y obviamente estas entidades van a actuar bajo su propia responsabilidad, o sea, ya no responde directamente la parte central, sino que al estar descentralizada, pues esa entidad territorial o entidad local tendrá que responder directamente. Listo, gracias, doctor Marín. Doctor Juan de Dios Benito. Doctora, buenas noches. Buenas Es noches. una forma de división del Estado, de organización, ¿sí? Para ser más eficiente en las políticas públicas y en el ejercicio de las propias funciones del Estado. Listo. Doctor Javier Quintero, ¿me escuchas? Sí, doctora, le escucho. Ok. ¿Tú qué entiendes por descentralización? ¿Me escucha? Sí, señor, someramente. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor. ¿Qué entiendes por descentralización, doctor Sí, Quintero? doctora, le escucho. Pues yo entendería que es como son diferentes competencias dadas o específicas para cada función en un territorio, están delimitadas en ciertos sectores para tener de pronto más organización y más control en la gestión pública. Podría entenderlo así. Gracias, doctor. Doctor Alexander Ardila. Doctor Alexander. Alexander. Tiene problemas de audio. Está prendido su micrófono, pero no lo escucho. Bueno, mientras tanto, doctora María Estela. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Según la ley 1454 del 2011 establece la descentralización como uno de los principios rectores del ordenamiento territorial. En su artículo 3º, numeral 3º, el cual dispone descentralización, la distribución de competencias entre la nación, entidades territoriales y demás esquemas asociativos se realizará trasladando el correspondiente poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se promueva una mayor capacidad de planeación, gestión y de administración de sus propios intereses, garantizando por parte de la nación los recursos necesarios para su cumplimiento. Gracias, doctora María Estela. Doctor Belisario. Doctora, pues prácticamente es el acto y la consecuencia de descentralizar, en delegar parte del poder que ejerce un organismo central en diferentes situaciones, ya sea administrativas, operativas, podría yo más decir, o en las diferentes entidades o corporaciones. Se descentralizan y se les da poder a los gobernantes locales para que ellos puedan de manera independiente pues ejercer sus competencias. Ok. Listo, gracias, doctor Belisario. Doctor William Cifuentes. Doctora, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Pues, descentralización es una acción de transferir a diversas corporaciones o personas parte de la autoridad antes ejercida por el gobierno supremo del Estado.
Gracias, doctor. Óptimo. Gracias. Doctora Luz Dari Hidalgo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, así como han dicho varios compañeros, es la transferencia o entrega de competencias de funciones administrativas y recursos a personas públicas creadas por el Poder Central del Estado. ¿Esto con qué fin? Para que ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Ok, gracias. Listo, doctores. Vamos a hablar entonces, la doctora Luz Dari ya habló, sí. Vamos a hablar entonces de descentralización. Si ustedes ven, dentro del artículo 1 de la Constitución que leímos, la única figura de las que se hace mención es de descentralización, que Colombia está descentralizada. Eso quiere decir que tenemos un único poder para todo el país. Toda esta gran elipse será el país. Pero ese poder, ese único poder que tenemos, esa única forma de gobierno, esa concentración del poder, está en el gobierno central. No quiere decir que esté en el centro del país, está en el gobierno central, porque puede eventualmente de aquí a mañana decir que la capital de Bogotá, de Colombia ya no va a ser Bogotá, sino que va a ser Pasto o San Andrés o lo que sea. Está en un solo lugar, el órgano central. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si el órgano central está conformado en una sola parte, sea en el centro o en un lado o en el otro, pues el resto va a quedarse sin la posibilidad de recibir el poder que tiene este órgano central. De manera que para eso se han creado una serie de figuras específicas de redistribución de competencias, por decirlo así, o redistribución de funciones. Entonces, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, señor. En estas... Espérame porque no me deja. Ya. Listo. En estas distribuciones de competencias, lo que se hace es que desde un órgano central se envían competencias, poderes decisorios y funciones a otros órganos de representación en diferentes lugares a donde está ese órgano central, a diferentes lugares del país. Y desde allí, entonces, el órgano central tiene la posibilidad de rediferir su poder para que alcance a todo el país. Es una mejor manera de organizarnos, es como armar pequeñas sucursales del poder. Entonces, en esas ocasiones estaremos hablando de descentralización. Y el órgano principal, que de donde salen esas funciones o esas competencias, se llama el órgano central o centralizado. ¿Listo? Uy, ¿por qué lo borró? Bueno, órgano centralizado, no me deja escribirlo. Y las que reciben el poder se llaman órganos descentralizados o entidades descentralizadas. Descentralizados. Pero resulta que hay una situación específica con esta figura de la descentralización. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en que el órgano central le da poder al órgano descentralizado, ocurre algo muy particular, y es que ya no puede recobrar esa función o esa competencia. Es decir, que una vez sale de aquí para allá, se rompe esa posibilidad de que vuelva a regresar al órgano central, si no ha sido descentralizada la función. Y al ser descentralizada la función o la competencia, o la función y la competencia, implica que entre este órgano central y este órgano descentralizado se rompe la conexión, lo que implica que este órgano ya no será responsable de lo que realice el órgano descentralizado. Es decir, el órgano central no es como si estuviese pegado con un cordón umbilical con el órgano descentralizado para que lo que haga este pequeño termine afectando al grande. La responsabilidad también se transfiere y ya no va a regresar al órgano central. Esa forma de descentralización, esa figura de descentralización, que es la única que aparece expresamente señalada en la Constitución,
Nos dice adicionalmente que existen varias figuras de descentralización. Esa descentralización tiene 3 clasificaciones. La vamos a empezar por la del final. Una descentralización que se llama funcional o por servicios, que antes era la llamada territorial, la por colaboración y por estatuto personal. Esas formas de descentralización se encuentran contempladas en la sentencia C-1051 del 2001. La traigo a colación precisamente porque traje el extracto jurisprudencial y quiero que por favor ustedes lean esa sentencia completa. La C-1051 del año 2001. Y entonces nos dice, mire, la descentralización funcional o por servicios, descentralizados por servicios, consiste en que se le entrega una competencia o una función del Estado, del órgano central, a ciertas entidades, es decir, entidades de carácter público, que se han creado previamente para una actividad específica, por eso es que se llaman por servicios. Y entonces se les entrega, se crea primero la entidad y se le entrega a esa entidad un costalito, por decirlo así, de funciones. Mira que se le entregan es a la entidad, no a un cargo, no a un funcionario, sino a la entidad entera. Esa descentralización funcional o por servicios hace que existan unas empresas o unas entidades especiales que han sido especialmente creadas para esa figura, como son los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Esas formas de entidades están creadas específicamente con un fin. Tienen que prestar un servicio específico. Y como son creadas para ese fin, pues una vez son creadas se les descentraliza o se les entrega la función específica. Y el órgano central se desentiende de ese problema. ¿Listo? Ahora, la descentralización por colaboración es diferente. ¿Por qué? Porque esta no se da en entidades públicas, sino se da eventualmente en personas naturales o jurídicas, pero privadas. Privadas. Y es entonces la figura mediante la cual un particular termina cumpliendo funciones públicas. Esa figura es la de descentralización por colaboración y se le entrega a varias entidades como las cámaras de comercio, la Federación Nacional de Cafeteros, entre otras. ¿Listo? Son para funciones administrativas específicas. Se le dan esas específicas a ellos. Ahora, hay otra forma de descentralización que es por estatuto personal. Esas descentralizaciones por estatuto personal también se realizan frente a entidades o, es decir, a personas jurídicas o personas naturales, pero de derecho privado. ¿Por qué razón? Porque vea que nos dice que se les da esa función en virtud de una característica especial que tiene esa persona. Y esa característica especial puede ser por lenguaje, religión, raza, sexo o inclusive profesión. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes recuerdan en civil, casi todo lo que está aquí, por no decir que todas, son atributos de la personalidad. Entonces, como estos son propios de la personalidad y que muchos de ellos van ligados a la persona natural, es por lo que eventualmente nosotros estamos hablando de entidades o personas de carácter privado. Se les entrega así. Entonces, ¿como cuáles, profe? Pues, por ejemplo, la Federación Colombiana de Ganaderos. Pues como ustedes son los ganaderos, por su profesión, les vamos a entregar unas funciones administrativas específicas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ustedes van a controlar el comercio interno y externo de ganado y, en general, de alimentos o provisiones que vengan del ganado.
¿Ves? Es específica para eso, porque esa es su profesión. Entonces se les descentraliza por estatuto personal, porque usted es el especialista en esa área. Pero no solamente se dan por profesión, sino por raza, sexo, religión, lenguaje, etc. ¿Listo? Todas esas son formas de descentralización. Entonces, no es solamente la territorial que nosotros veníamos manejando o que entendemos como de que sale del centro y se va hacia afuera y entonces para alcanzar todo el territorio nacional, que fue lo que les expliqué hace un momento, sino que existen otras formas de descentralización también, y es no solamente para que lleguen a otras partes del territorio, sino por sus especialidades específicas que tienen ciertas entidades para poder desempeñar esas funciones. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores, frente a la descentralización? Listo. Perfecto. Avanzamos entonces. Ahora, esta no es la única manera mediante las cuales mediante la forma mediante la cual se organiza el Estado para poder distribuir mejor las competencias y las funciones, sino que también lo hace mediante tres figuras diferentes a la descentralización, que es la más común, que son la delegación, la desconcentración y la vocación. Es importante que ustedes no confundan estas cuatro figuras porque tienen efectos distintos y se dan de maneras diferentes en el Estado. Entonces, la primera, que se llama la delegación, es en donde se entregan temporalmente funciones a una persona o a un cargo, pero son tan temporales que en cualquier momento pueden ser reasumidas, diferente a lo que ocurre en la descentralización, en donde usted ya no puede reasumir la función. Se descentralizó y se entregó. Fin. En la delegación se le entrega temporalmente una función para un fin específico, a una persona o a un cargo, que incluso pueden estar por fuera del nivel jerárquico, es decir, esto se puede hacer entre entidades incluso de diferentes ramas. Se le delega para que usted cumpla esta función. Temporalmente se le embiste de la función. Eso es muy común, doctores, o bueno, era común, ahorita ya no tanto, en algo que se llamaban, y que todavía creo que se hace por ahí, sobre todo en los juzgados civiles, los despachos comisorios. Entonces había lugares en donde la rama judicial no podía llegar porque no había un juez de la jerarquía del juzgado correspondiente en un municipio lejano. Y necesitaban hacer algo urgente por allá. Entonces, ¿qué hacían? Temporalmente, mediante un acto administrativo, de que es un despacho comisorio, le daban la posibilidad a un funcionario diferente de delegarle la función. Entonces decían, por ejemplo, un juez civil de aquí delegaba temporalmente una función para notificar a una persona en un pueblo, en una vereda por allá lejos. Y como no había ninguna autoridad, pues entonces ¿sabe a quién se la entregaba? Al inspector de policía. Mira, un inspector de policía que no tiene nada que ver con la rama judicial. Es que incluso pueden estar no solamente fuera del nivel jerárquico, sino incluso de la rama correspondiente, de la jurisdicción correspondiente. Y le delegaban, y entonces el inspector de policía iba y notificaba y regresaba y ¡pum!, le entregaba la función y le decía, ya está cumplido su despacho y listo. Ya notifiqué. Esas son figuras de delegación temporal. La que les estoy dando solo es un ejemplo, ¿no? Hay más. Delegaciones temporales. Es como cuando a uno le dicen, oiga, venga, cuida este chocolate aquí mientras yo voy y lavo la loza. Temporalmente le acaban de entregar la función. Pero si la persona se desocupa y no ha hervido el chocolate, pues viene y le quita a usted la función otra vez. Es delegación temporal. ¿Listo? Ahora, desconcentración. En la desconcentración pasa algo muy especial, y es que las funciones se entregan en virtud no de un acto administrativo, sino de un mandato legal. Es decir, que hay una ley específica que le quita la función a la entidad o al cargo y se la entrega a otra. Una ley. Esto no es mediante acto administrativo, es mediante ley. Y como es mediante ley, pues no se puede reasumir, salvo que se modifique o se derogue la ley.
De lo contrario, no se puede. ¿Listo? Entonces se entregan, se desconcentran las funciones a entidades o a personas o a cargos, pero por mandato legal. La avocación es la última de las figuras mediante las cuales se redistribuyen funciones y competencias en el país. La avocación es lo contrario de las otras tres. ¿En qué sentido? En que siempre hemos visto como que viene de un superior, entre comillas, o de alguien más poderoso o de una entidad más grande sobre una inferior. Entonces como que se zafa la responsabilidad, como que se zafa la función y se la da a otro de menor rango. En la avocación pasa al contrario. Y es que del inferior va para el superior, pero es por una orden del superior. Es decir, que yo tengo una competencia específica. Esta ya no es una función, es una competencia específica para hacer algo. Y mi jefe, mi superior, dice, no, usted es el competente para eso, pero eso es muy delicado, entonces venga, lo llevo yo. Y el jefe mandó llevarse el caso. Era mío, pero él dijo que era muy delicado y más bien se lo llevó. Esto pasa mucho en disciplinario, en derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque resulta que la Procuraduría General de la Nación, por disposición expresa de la Ley 734 del año 2002, que por cierto hasta este año la tenemos porque ya en enero estrenamos nuevo Código Disciplinario. Dice claramente que la Procuraduría General de la Nación ejerce el poder disciplinario preferente en todo el país. Es decir, que ella es la que tiene el deber de investigar disciplinariamente a todos los funcionarios públicos, excepto que tengan fuero legal o fuero constitucional, que ya son unos muy escasos. Por ejemplo, nosotros, los abogados, estamos por fuera del alcance de la Procuraduría, como abogados, ojo, no como funcionarios. Los jueces y los fiscales también están fuera del alcance de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque a jueces, fiscales y abogados los sanciona disciplinariamente y los investiga el Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria. ¿Listo? Hay otros funcionarios que están por fuera de la competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, como son el mismo procurador, por obvias razones, el fiscal general de la Nación, los magistrados de altas cortes y el presidente de la República. Ellos tienen fuero constitucional. ¿Por qué razón? Porque resulta que en el artículo, espera si no me falla la cabeza, creo que es el 125 de la Constitución Política, se establece que los altos dignatarios del Estado, que son ellos, presidente de la República, fiscal general de la Nación, procurador general de la Nación y magistrados de las 4 altas cortes, no pueden ser investigados ni penal ni disciplinariamente por ningún organismo diferente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ellos tienen un juez natural diferente. Pero la Procuraduría General de la Nación, en lo que no se refiere a ellos, ni a jueces, ni a fiscales, ni a abogados, tiene poder disciplinario preferente. Ese poder disciplinario ha sido transferido eventualmente a las oficinas de control interno disciplinario de las entidades. Pero ojo, la desconcentración de funciones, es decir, el hecho de que yo le entregue la función que le transfiera la función de un cargo a una entidad, no quiere decir que en un momento a otro yo no se la pueda, perdón, no es desconcentración, es delegación, que no se la pueda eventualmente quitar otra vez. ¿Por qué razón? Porque como el poder disciplinario es preferente a la Procuraduría General de la Nación, puede en un momento dado llegar y decir, oiga, ese proceso disciplinario que tienen allá contra esos militares que supuestamente violaron a una niña, que bueno, no sería así, pero eventualmente lo podría hacer. Lo voy a llevar yo porque es muy delicado. Lo voy a llevar directamente al Procurador General de la Nación. Entonces mira que él da la orden como superior y le dice al funcionario pequeño, oiga, usted está investigando ese caso, venga, mándemelo para acá, que yo lo voy a llevar. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de salir la competencia del superior hacia un inferior, sale del inferior hacia el superior, pero por una orden del superior. Es decir, el funcionario superior atrae u ordena que la competencia recaiga en él y no en el inferior. ¿Listo?
esa figura de avocación es distinta justamente por eso, porque en todas las demás, en delegación, en desconcentración y en descentralización, vemos que como que la función desciende jerárquicamente de un superior a un inferior, mientras que en la vocación pasa lo contrario, la función asciende. Entonces viene de un inferior y va para un superior por disposición del mismo superior. ¿Nos quedaron claras las figuras, doctores, o tienen preguntas? Ok. Voy a cerrarles los audios porque no sé por qué los tienen abiertos. Entonces, vamos a jugar un ratico. Doctora, qué pena. Señor doctor Rodrigo Marín. Sí, en el tema de la desconcentración, perdón, la... ¿Descentralización o la delegación? No, la desconcentración. Ahí de pronto tiendo un poquito como a confundirla con la delegación. ¿Me puede aclarar, por favor, doctora? Ok. La delegación primero se da por acto administrativo. Sí. Y es temporal. Mientras que la desconcentración se da por ley y es definitivo. Ya. ¿Listo? Listo. Una vez se entrega la función por desconcentración, no puede ser reasumida. Y además ahí no se entrega por mandato administrativo o por acto administrativo, sino por mandato legal. Mientras que en la delegación sí se hace por acto administrativo y es temporal. La podemos recuperar después. Temporalmente te damos esta función y luego yo vuelvo y la retomo. ¿Listo? ¿Te quedó más claro, doctor Marín? Sí, señora, gracias. Listo. Bueno, entonces hagamos un ejercicio de exoneración. Por favor, levanten de una vez la mano los compañeros que hacen falta de ser exonerados del parcial. Solo las personitas que hacen falta de ser exoneradas de parcial. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctora Luzdari. ¿Cómo estás? Yo le había escrito por el chat porque nosotros habíamos enviado, pero como usted nos había manifestado que lo había visto en el celular y no le abrían los diálogos. Ah, no, pero ustedes no, porque ustedes lo presentaron. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. ¿Quién más hace falta? ¿Solamente el doctor Javier, el doctor Orlando y el doctor Rafael? ¿Solo 3 personitas hacen falta? Ok, listo. Voy a colocar un ejercicio en nuestra pizarrita, en nuestro tablero, para que lo realicen los compañeros que hacen falta de ser exonerados de parcial. Cuando ellos terminen de intervenir, pueden intervenir el resto de los compañeros, ¿listo? Los que ya fueron exonerados, para que pues podamos practicar todos y ver qué tan claro tenemos los temas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a analizar el inciso segundo del artículo 176 de la ley 734 del año 2002. Y van a determinar lo siguiente. ¿Para qué se hace eso? Hace ese trámite. ¿Listo? Y en segundo lugar, si se configura la situación que allí se establece, ante qué figura de distribución de competencias estamos. Es decir, estamos frente a una descentralización, estamos a una desconcentración, estamos en una vocación, estamos en una delegación. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer y van a analizar los compañeros, todos, pero pues especialmente los compañeritos que tienen la manito levantada, que son los que faltan de exoneración. ¿Ahora ya no hay sino 2? Doctor Orlando Quiroga, tú tienes tu audio encendido. Ah, ya lo apagó. Doctor Rodrigo Marín, ¿su merced también hace falta de exoneración?
o el doctor No, Rafael. no, doctora. Ya. No, Levanten la mano solamente las personas que hacen falta de exoneración del parcial 2. ¿Listo? Uy, Dios mío. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor Domínguez. Señor. ¿Cómo me va? Doctora, qué pena con su merced, es que aún sigo sin teléfono, entonces no sé si su merced me podría recordar si ya estoy exonerado. Ah, sí, es que yo lo mandé al grupo y verdad que tú no tienes WhatsApp. Sí, doc, sí, Señor, señora. si estás exonerado, yo te incluí ahí en el listado, creo que estás de último incluso. Ah, bueno, listo, doctora, muchísimas gracias. Espérame un segundo, verificamos. Un segundito. Perfecto. ¿Dónde está aquí? Resultados del parcial. Dice Jairo Domínguez Gil y Brian Molano, ¿sí? Correcto, sí, señora. Sí, señora, aprobado. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor Mancipe. Sí, Sí, señora. Profe, lo que pasa es que yo presento problemas, o sea, no tengo tampoco celular, entonces no sé si estoy exonerado del parcial. Doctor, no sé si lo presentaste o no. Si lo presentaste. Sí, señora, lo presenté con mi compañera Karina Urrego. Espérate, a ver. Es que me cuesta un trabajo buscar esto acá. ¿Cómo es que te llamas? Doctor Mancipe. Mancipe. No, no te veo, Doc. Sí, señora. No te veo. Hernando. Sí, señora. No, el único Hernando que aparece es el doctor Ponce. ¿Me dices que lo presentaste con quién? Karina Viviana Urrego. Ah, es que aparece ella sola, porque ustedes no lo marcaron. Solo aparece Sí, Karina profe. Urrego. Pues Doc, si lo presentaste con ella, entonces sí, porque ella está exonerada. Ah, sí, profe, lo que pasa es que como te digo, no tengo celular, entonces pues la verdad no puedo mirar el grupo ni nada. Listo, me acuerdan ahora más tarde para arreglar los que hacen falta en la lista. Doctores, entonces, Vale, son las muchísimas 8:54, tienen hasta las 9 para resolver el ejercicio. Deben contestar, además de las preguntas, ¿por qué creen eso? ¿Por qué ustedes creen que es esa figura y no otra? ¿Listo? Entonces, desconecto mi audio y nos oímos de nuevo a las 9.
doctores, los escucho. Entonces, comenzamos. Doctor Javier Alexander Quintero Telles. ¿Están oyendo? Doctores. Hola. ¿Estás ahí? Doctora. Sí, profe, sí, profe. Sí, doctora, estamos escuchando. Ok. Doctor Javier. Doctora, en lo que yo entiendo, pues este trámite se hace para ¿qué? Para algo se debe hacer. Sí, espera un momentico, doctora, qué pena. O sea, en lo que yo leo, entendí es acerca de las sanciones disciplinarias y las destituciones y las inhabilidades generales. Sí, pero ¿para qué crees que lo va? Bueno, ¿para qué crees que se hace específicamente? ¿Cuál es el fin de eso? Pues el fin debe ser pues para hacer que los servidores públicos cumplan sus obligaciones conforme a lo que ellos se comprometieron. Ok. Y, señora. Te escucho, Doc. ¿Y la segunda pregunta? ¿Ante qué figura estaríamos? Pues, doctora, yo en las que analizo sería la vocación, porque pues va de una superior a una inferior. Yo pues lo encasillaría en la vocación. Listo, gracias, doctor Quintero. Bueno. Doctor Orlando Quiroga. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Doc. Doctora, este inciso prácticamente lo que nos hace es el traslado de la información procedente cuando se hace el procedimiento de manera verbal. Es como una medida de control. Y me inclino como acción de parte por la avocación al ser trasladados los ejercicios de la competencia para ser resueltos. ¿Y la segunda? La segunda, pues ahí estaba manifestando lo de la vocación, doctora, para el traslado del ejercicio sobre las competencias, las personas encargadas de realizar el control interno. Gracias, doctor Quiroga. Doctora Lina Quimbayo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Doc. Bueno, profe, lo que yo considero es que es un procedimiento verbal porque se transmite la información de un inferior a un superior dando información de la competencia o el procedimiento que se va a realizar por medio de un acto administrativo. Y referente a la segunda, creo que es la avocación. Ok. Doctora Andrea Durán. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Listo, profe. Con respecto a la primera pregunta, que dice que para qué se hace ese trámite, pues según lo que leí en el inciso, habla sobre el procedimiento verbal disciplinario. Pienso que ese trámite se hace pues para no vulnerar los derechos constitucionales de la persona o el de la igualdad, para que ante ese proceso, bueno, pues él pueda ampliar alguna queja o en el evento de que tengan pruebas en contra del comportamiento de esa persona, o que él pueda de cierta manera, como en las empresas, o sea, presentarse descargos para que él justifique ese comportamiento
pienso que para eso se hace ese procedimiento verbal disciplinario. Y en la segunda pregunta, ¿ante qué competencia estamos? A vocación, profe, porque primero lo resuelven en la oficina de control interno o control disciplinario de la empresa y luego eso se dirige hacia la Procuraduría General. Ok. Profe, ¿me escucha? Doctora Andrea. Tengo problemas de audio. Te escucho bien, doctora, gracias. Doctor Rafael López. Doctora, buenas noches. Doctora, pues en el inciso está hablando de servidores del Estado, ¿no? Entonces, dice que habla de que hay unas oficinas de control interno donde hay funcionarios con potestad disciplinaria como para resolver el acto disciplinario, ¿sí? Y yo también digo que es la vocación, doctora. ¿Por qué? Para la segunda pregunta. Porque la vocación dice que es la traslación del ejercicio de la competencia para resolver el asunto concreto desde un órgano jerárquico. Y en el artículo segundo habla de funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas a órganos y entidades del Estado, conocer los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Entonces me inclino también por la vocación, doctora. Listo. Gracias, doctor Rafael. ¿Alguien Gracias, más quiere doctora. participar? Ya participaron los compañeritos que iban por exoneración. Ustedes me dirán si alguien que ya esté exonerado quiere participar. Doctor Julia Dubín, ¿tú qué opinas? Doctora, buenas noches. Yo pienso que en la primera pregunta sería, porque es una obligación, ya que los funcionarios públicos nos investigan disciplinariamente la autoridad que lo maneja uno, pero también la Procuraduría por acción o omisión. Entonces, en este evento es la obligación que hace la ley, que tiene en este caso, el control interno de informarle. Y teniendo en cuenta la situación, entonces lo que se presenta acá es una desconcentración, porque es una ley. Desconcentración. Ok. Gracias, doctor. Doctor Rodrigo Marín. Doctora, pienso que en la primera pregunta, básicamente, digamos que es un tema procedimental, el hecho de informar de manera inmediata de las oficinas de control interno hacia el funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación. Esto también tiene que ver, obviamente, con el debido proceso, porque, pues, como usted decía ahora, ahí se maneja todo lo que es el tema del derecho disciplinario. Entonces, digamos que ahí, en esta primera pregunta, pues también yo incluiría ahí lo que es el debido proceso. Y también en la segunda, pues me inclino por la vocación porque digamos que aquí hay un tema jerárquico y debe informar una oficina de control interno, pues al funcionario competente en la Procuraduría. Entonces me voy por la vocación también. Listo, gracias, doctor Marín. Doctor Ernesto Martínez. Doctor Martínez. Doctor Martínez. Debe tener problemas con el audio. Doctor Alexander Ardila, ¿me escuchas? Doctor Martínez, ¿me escuchas? Sí, señora, es que tenía los audífonos, entonces no tenía regreso cuando la doctora. No te preocupes, te escuchamos. Doctora, en la primera pregunta, pues está de acuerdo con lo que decía Rodrigo, que realmente es se debe llevar un debido proceso y para eso debe haber un control de legalidad apoyado pues por esas otras dos entidades, que es la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales o distritales. Y para mí es desconcentración.
ya que para que esto se realice, pues tiene que estar plasmado en una ley para que se realice esta función. De otra manera, pues no se haría. Entonces, para mí es desconcentración, doctor. Gracias, doctor Martínez. Doctor Alexander Ardila. Doctor Alexander Ardila, ¿me escuchas? Debe tener un problema con el audio. Doctor Alexander, si quieres escribe al chat de Zoom, porque parece que tu micrófono no funciona. Lo veo activado, pero no te escuchamos. Mientras tanto, doctor Montealegre, qué pena. Sí, profe, no me cambie el apellido. Sí, es que yo sí, qué cosa. De alegre lo pasé a negro, ¿sí ve? Sí, profe. Profe, yo me inclino para la pregunta primera, que efectivamente debe haber una persona que le informe al funcionario público sobre el problema que se haya dado en sus funciones. Entonces, la primera, de manera inmediata, debe ser verbal. Me inclino, esa podría ser mi respuesta. Y con la segunda respuesta de la distribución de competencia, también me voy por avocación, traslado del ejercicio de un órgano jerárquico, efectivamente, para darle celeridad y darle de manera inmediata una respuesta a ese proceso. Debe inicialmente empezar por el órgano que lo contrató o para cuál le está prestando el servicio. Entonces me voy más por el lado de avocación en toda la distribución de competencias. Gracias, doctor Montealegre. Doctor Olga Lucía. Doctora, ¿me escuchó? Sí, señora. Bueno, doctora, entonces, para la primera pregunta, como es algo disciplinario, digo que es para, ¿cómo se debe informar de inmediato al funcionario competente? Para la segunda, para mí es desconcentración. Y que por qué creo que es esa figura, porque las funciones se entregan o se transfieren por mandato legal. Para mí es esa. Ok. Gracias, doctor. Gracias, doc. Bueno, doctores. Sí, ya la doctora Olga Lucía ya habló. Ya bajo una manito. Pero nos faltaba el doctor que no tenía problema, que tenía problemas del audio. No sé si pudo escribir. A ver, miramos aquí el chat. Por garantías procesales, desconcentración ya que no puede ser reasumida. Listo. Vamos a resolver el caso. En principio, les muestro la norma. Ignoremos lo que dice desconocimiento, dice así. Artículo 176, competencia. En todos los casos anteriores son competentes para la aplicación del procedimiento verbal la Oficina de Control Interno Disciplinario de la dependencia en que labora el servidor público autor de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales. Hasta ahí, normal. Hay una figura, ¿no? De por sí, que es una descentralización de funciones. Ahora, en el segundo inciso dice, cuando el procedimiento verbal se aplique por las oficinas de control interno, se deberá informar de manera inmediata, por el medio más eficaz, al funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación o personerías distritales y municipales según la competencia. Eso que está ahí, efectivamente es una manifestación del debido proceso, pero es que es algo más. Y es que le está diciendo a la Procuraduría o a la Personería que abrieron una investigación de carácter verbal para que si lo considera procedente el procurador o la Personería distrital o municipal, ejerza el poder disciplinario preferente y aboque la competencia. Es decir que en el inciso segundo, la figura es abocación. Se hace para abocar, para que si el de arriba, el superior, considera procedente tomar el caso, lo tome. ¿Listo? Entonces, siendo así, creo que no tenemos personas para presentar parcial esta noche ya.
porque el doctor Javier Alexander contestó bien, el doctor Orlando Quiroga también, la doctora Lina Quimbayo también, la doctora Andrea Turán también y el doctor Rafael López también. Felicitaciones, doctores, se han librado todo el salón de el parcial. Les dejo de compartir acá. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ya solo por el placer de aprender, ¿no? Ya hoy es viernes, 9:15, ya no tienen que presentar parcial, entonces vamos a aprender un poquitico de otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, borro por acá. La figura es la siguiente, o el caso es el siguiente. El presidente de la República, dada su apretada agenda, dispone que el ministro del Interior acuda a una reunión en México con el presidente de ese país, con miras a realizar un TLC, o sea, un Tratado de Libre Comercio. ¿Listo? Ese es el caso. Pregunta, otra vez. ¿Cuál es la figura que utiliza el presidente? ¿Es desconcentración? ¿Es delegación? ¿Es descentralización? ¿O es desconcentración? Tienen 5 minutos, 9:17, doctores. Ya hablamos.
Listo, doctores. Doctor Robinson Mena, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la figura? Doctora, buenas noches. Para mí la Buenas figura noches. es la delegación, ya que el señor presidente, por razones de fuerza mayor, envía al señor ministro a México. Entonces es a través de la delegación. Gracias. Gracias, doctor Robinson. Doctora María Estela. Doctora, para mí es delegación porque transfiere funciones temporalmente y pueden ser reasumidas. Listo. Doctora Sandra Forero. Gracias, doctora. Delegación, doctora. ¿Por qué? Porque las funciones pueden ser, están siendo delegadas temporalmente, doctora. Listo. Doctora Geraldine Garcés. Profe, delegación porque pueden ser delegadas temporalmente y pueden ser y son reasumidas nuevamente. Listo, gracias. Doctor Ernesto Martínez. Doctora, igualmente delegación, pues porque el ministro del Interior realiza temporalmente esa función, pero posteriormente el presidente de la República la retoma, doctora. Listo. Doctor Luis Montealegre. Sí, señora. Para mí también es delegación porque transfiere las funciones temporalmente y pueden ser reasumidas. Puede realizarse aún fuera de su nivel jerárquico. Es decir, que así no sea presidente, por ser ministro, como le fue delegada la función, la puede hacer. Para mí sigue siendo delegación. Listo, gracias, doctor. Doctor Belisario. Doctora, definitivamente es delegación porque está transfiriendo las funciones de manera temporal y después puede volver a reasumirlas. Gracias. Doctor Jorge Antonio Serna. Doctora, muchas gracias. Después de un análisis minucioso, yo también pienso que es delegación. Sí, como lo decía el doctor Robinson ahí, quién sabe, por razones de fuerza mayor el presidente no puede cumplir esa función, entonces las delega o las transfiere a otro que pueda corresponderla. Entonces pienso que también es una delegación. Gracias, doctor. Doctora Luzdari Hidalgo. Buenas noches, profe. Yo digo también que es delegación, por lo que el presidente delega una tarea, una función que no puede hacer en su momento, pero también el artículo 211 de la Constitución Política nos dice que la ley señalará funciones que el presidente de la República podrá delegar en sus ministros, directores, departamento administrativo, representantes legales y demás. Fijará las condiciones para esta. Las autoridades administrativas pueden delegar en sus subalternos o en otras autoridades. También nos dice ahí mismo en el artículo, la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario. Por eso. Listo, gracias, doctora Olga Lucía. Doctora Karen. Doctora. Mi doctora Karen, señora. No, yo soy Olga Lucía, doctora. No, está la doctora Karen Sánchez, le estoy dando el uso de la palabra. Antes que me... ok, gracias, doctora. Gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí sería una delegación de funciones, dado al caso, pues ya que el presidente tiene su agenda tan apretada y pues teniendo en cuenta que por tener la jerarquía puede transferir esas funciones. Gracias, doctor Julio Pacalagua. Sí, señora. Es que el presidente es el que ordena al ministro del Interior para que acuda a una reunión con el presidente de México, y para mí es una delegación, ¿no? Ya que las funciones están delegadas temporalmente, mío. Gracias, doctora Claudia Janet. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para mí, pues también, como mis compañeros han dicho, es una delegación de funciones de parte del presidente de la República a su ministro del Interior. Pero pues no sé si el ministro pueda llegar a hacer acuerdos de tratados de libre comercio, o eso le atañe solamente al presidente. Ahí es donde me surge pues la duda.
No, claro, en el momento en que lo firme solo le corresponderá al presidente firmarlo. No lo puede hacer nadie Sí, más. pero entonces ahí sí sería una delegación. Ujú. Gracias, doctora. Gracias, doctora Claudia. Doctor Julia Dubín. Doctora, para mí también es una delegación por situaciones que le presentan al presidente, transfiere las funciones para que los asuma, en este caso, el ministro del Interior, y también lo hace mediante un acto administrativo, porque esto es temporal. Después asumirá nuevamente la situación con él para firmar el tratado si se llega a concretar. Gracias, doctor Julia Dubín. Doctora Nubia. Gracias, doctora. Buenas noches. Sí, doctora, efectivamente también mi apreciación es que es delegación de funciones, ya que son temporales, porque se pueden volver a retomar, doctora. Gracias. Gracias. Doctor Hernando Ponce. Buenas noches. Doctora, sí, es una delegación que la ejerce el presidente para autorizar al ministro a que resuelva una situación temporal, pero que la responsabilidad siempre va a recaer sobre el presidente de la República. Por lo tanto, es una delegación y es temporal y vuelve otra vez al estado natural del presidente, la acción. Gracias. Doctora Andrea Durán. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, estoy de acuerdo en que sea delegación, pero también quiero hacer otro análisis, así sea errado. Pienso que puede ser descentralización, porque dice que se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central, que en este caso sería el presidente, a una unidad descentralizada o a una organización. Entonces pienso que en este caso sería pues ese ministerio o ese ministro al que le envió, que está alejada del centro, que es el presidente. Y pues dice que puede ser funcional por servicios o por colaboración, entonces pienso que puede ser también descentralización, ¿no? Ya miramos, doctora querida. Gracias. Sí. Doctor Rommel. Profe, buenas noches. Considero que es una delegación, ya que el presidente puede, mediante acto administrativo, dar esta orden, ya que viene siendo una función temporal. Gracias, Doc. Doctor Juan de Dios. Doctora, delegación porque es la traslación por parte del presidente de sus funciones y de sus deberes como presidente de un órgano superior a un órgano inferior como es el ministro. Y obviamente, como lo dice bien la delegación, es temporalmente. Listo, gracias, Doc. Doctores queridos, a ver, vamos a analizar completo lo que nos están diciendo. Primero es el presidente de la República, miren lo que está cambiando de opinión. Dada su apretada agenda, dispone que el ministro de Interior acuda a una reunión en México con el presidente de ese país con miras a realizar un TLC. No le están diciendo que él lo va a firmar, sino a ver si se puede o no se puede. Nada más. Ahora, jerárquicamente ellos tienen relación. Sí, profe. Señora. Sí, claro, doctora. Sí, señora. Presidente y ministro. Sí, ¿Okay? Por ahí hay jerarquía. Ahora, tenemos que empezar a decir que no es. Fijo, no es avocación. ¿Por qué? Porque no va de un inferior hacia un superior. ¿No es cierto? Entonces, no es avocación. Y no está trasladando competencia. El problema está entre la delegación, la desconcentración y la descentralización. Pero resulta que la descentralización se hace entre entidades, no entre cargos o funciones. Perdón, entre cargos o personas. De manera que no es descentralización, ninguna de sus figuras. Nos quedan dos, delegación y desconcentración. Y nos dice, la desconcentración tiene que hacerse por
mandato legal. Es decir, que solo la ley puede hacer ese traslado de función. Y aquí no nos están diciendo que es una ley, sino que el presidente de la República lo dispone. Es decir, que es un acto administrativo. En consecuencia, es delegación. La respuesta correcta es delegación. Yes. ¿Listo? ¿Nos ha quedado claro a todos, doctores? Mi doctora Laura, perdón, Andrea, ¿te quedó claro por qué no es descentralización? Sí, profe, doctora, tenía por la duda, agradecimiento. pero sí pensé en delegación, pero también el análisis dije, bueno, puede ser descentralización. Gracias, profe. A ti. Listo, doctores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar, creería yo, que en uno de los temas más complejos de la materia. Esto es el nivel Super Saiyajin de la materia. Y es la diferencia o cómo es que se actúa con la firmeza de los actos administrativos. Entonces, necesito que para el día martes, ¿ustedes están viendo la compartición de pantalla o no? No, ¿no es cierto? No. No, doctora. A ver, señora. Para el día martes, ustedes van a leer primero la C1051 del año 2001. No se las voy a preguntar, pero ustedes la van a leer porque son muy juiciosos. Y adicionalmente necesito que miren cuál es la diferencia entre firmeza y ejecutoria de actos administrativos. Ojo, de actos administrativos, no de actos judiciales. Allá en los actos judiciales la firmeza y la ejecutoria son lo mismo. Por eso es que los jueces dicen eso, dicen, mi sentencia queda en firme y en consecuencia ejecutoriada. O queda ejecutoriada porque está en firme. Eso dicen los jueces. Estamos hablando aquí de actos administrativos. Los administrativos. Entonces van a revisar este artículo 87 del CEPACA, que les habla de la firmeza, y van a consultar jurisprudencia y doctrina sobre diferencias entre firmeza y ejecutoria. ¿Listo? Firmeza y ejecutoria de los actos administrativos. En jurisprudencia y en doctrina. ¿Listo? Doctora, ¿me puede dejar ver otra vez la sentencia? La sentencia ya te la dejo ver, espérame. ¡Ay! Ya. La C1051-2001. Pero esa es para terminar el tema de descentralización. ¿Vale? Pero sí necesito que hagan especial énfasis en eso de firmezas y ejecutorias, porque vamos a empezar a trabajar con cadenas de actos. Sobre firmezas y ejecutorias. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo. Denme un segundo que Caro está tomando lista. Verificándola. Y ya los dejo ir. Denme un segundito, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctora. Señora. Para los nombres que faltaban de los de exoneración, ¿usted automáticamente los anota o le vamos diciendo o lo enviamos al chat? No, ya, aquí están. Ah, bueno. No, porque yo era en el grupo. ¿Se acuerda que no lo presenté aquí, sino en el grupo y estaba por corregirme? Ok. Ah, sí, doc. Luz Dari Hidalgo y Alexander Ardila. Esperamos un segundo y de una vez hacemos eso. ¿Dónde están ustedes? Por acá. Ya. Escritorio. Además de ti había alguien más con problema, ¿no? Resultados quinto A. Sí, pero no sé quién por ahí estaba hablando. Profe Didier López, qué pena. Deme un segundo y de una vez lo arreglamos mientras Caro toma la lista. Espérame. Parcial 2. Aquí está. Entonces, ustedes son el A. Luz Dari Hidalgo. Sí, señora. Luz Dari Hidalgo, ¿y quién más? Alexander Ardila. Y Alexander Ardila. Son los del problema de que cuando ya se ven en el computador sí se nota todo, ¿no? Sí, se ven los diálogos, profe, sí. Listo, ya quedaron aprobados. Profe Didier López. Didier, ¿qué fue lo que pasó contigo, mi amor? Profe, lo que pasa es que yo se lo envié fue al interno. Ya sé, es que a ti te coloqué fue en el B, perdón. Entonces te coloco acá, Didier López. ¿Cómo es que es tu apellido? ¿Hamaboy?
Didier Adrián López Jamioy. Uy, se me olvidó. J-A-M-I pequeña O-I-Y. Jamioy. Jamioy, listo. Sí, señora. Sí, señor, es que tú me lo enviaste al interno y sí lo revisé, pero te coloqué, fue en el A, en el B, perdón, tenía la idea de que eras del B. Listo, Didier, ya estás. Estabas en Gracias, el- profe. Luis Mancipe. ¿Quién? Luis Mancipe, profe. ¿Qué fue lo que pasó contigo, corazón? Profe, pues nosotros presentamos el taller, pero la verdad, como yo no tengo celular, pues no pude ver. Que tienes la a una respuesta. Pero mi compañerita. compañera me dijo que sí, sí. ¿Cómo es que se llama ella? Karina Viviana. Sí, Karina Viviana Urrego. Y Luis Mancipe, sí, señor. Aquí estás. Vale, muchísimas gracias. Ok, ¿quién más nos hace falta? ¿Nadie más? Ok. Entonces ahorita subo las listas actualizadas ya y con los arreglos que ustedes me solicitaron para que sepan que están en lista oficial de exonerados del segundo parcial. Ya Caro terminó. Y entonces no tengo que subirle parcial a nadie porque todos ya presentaron su parcial. ¿Listo? Doctores queridos, por favor descansen mucho. Bendiciones. Feliz puente. Que pasen mucho. Que parrandeen un montón. Gracias, no. Fíjense. Gracias. Que estén bien. Gracias, doctora. Feliz noche. Gracias. Excelente fin de semana. Gracias, mi doctora Liliana. Gracias, Chaito.